Buenas noches, mi nombre es Claudia María Agudelo Agudelo, estudiante de residencia de farmacias. Para la materia de biología celular y molecular realizaré una presentación de las biomoléculas. Las biomoléculas también se les suele llamar macromoléculas o moléculas de la vida. Se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Hay 4 tipos, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Carbohidratos también se les conoce como glúcidos o hidratos de carbono. En su formación intervienen átomos como el carbono, hidrógeno y oxígeno. Son de origen vegetal, se producen por la acción de la fotosíntesis de los vegetales y también se les encuentra en los tejidos de los animales. Son solubles en agua, se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos o por el grupo funcional que tiene adherido. Se clasifican en los monosacáridos, que son las glucosas, los disacáridos, que como ejemplo tenemos la sacarosa, y los polisacáridos, que como ejemplo tenemos la celulosa. Son los carbohidratos complejos, que incluyen 3 o más azúcares unidos y son de absorción lenta. Los carbohidratos complejos suministran vitaminas, minerales y fibra. Ahora veremos los lípidos. Estos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, pero solubles en alcohol, bencinas, bencenos, etc. Están formados por un enlace de glicerol y ácidos grasos. Estas moléculas proveen energía y se tienden a almacenar en el tejido graso en los organismos vivos. Es importante señalar que estas moléculas son esenciales también para formar hormonas. Por su composición química se clasifican en ácidos grasos, que son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Estos se dividen a su vez en los ácidos grasos saturados, que solo tienen un enlace simple entre los carbonos, entre átomos de carbono. Como ejemplo está el aceite de palmito, que tiene 16 átomos de carbono, y el esteárico, que tiene 18 átomos de carbono. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles. Son ejemplos el oleido, porque contiene 18 átomos de carbono en un enlace doble. Suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Las funciones de los lípidos son: función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. La función estructural son las formas de las capas lípidas de las membranas. Recubren órganos y le dan consistencia o protegen el tejido adiposo de pies y manos. Funciones biocatalizadoras. Favorecen las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. La clasificación de los lípidos. La primera son los lípidos saponificables, que estos a su vez se dividen en simples y complejos, cuya composición química de los simples solo interviene el carbono, hidrógeno y oxígeno. Como ejemplo tenemos los
acilglicéridos. Son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Los céridos. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, al igual que con alcoholes. Su función está relacionada con la impermeabilidad del agua y con su consistencia firme, como las plumas, el pelo, las hojas, los frutos. Están cubiertos de una capa sérea protectora. Y para los lípidos saponificables complejos, cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen nitrógeno, azufre o un glúcido. Y como ejemplo tenemos los fosfolípidos, que se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en la zona polar. Son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. Y los glucolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico. Se encuentran formando parte de las bicapas lípidas de las membranas de todas las células, especialmente de las neuronas. Y tenemos los lípidos insaponificables, que esa es la otra clasificación. Y estos a su vez se dividen en terpenos, que son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variables, entre los que se puede citar esencias vegetales como el mentol, el geraniol, limonero, alcanfor, eucalipto, vainilla. Vitaminas como la A, E, K. Pigmentos vegetales como la carotina y la xantofila. También dentro de los lípidos insaponificables tenemos los esteroides, que son lípidos derivados del núcleo de hidrocarburo esterano. Comprende dos grupos grandes de sustancias, que estos están los esteroles como el colesterol y la vitamina D, y las hormonas esteroideas como las hormonas suprarrenales, que se encuentran en la cortisona, que actúa en el metabolismo de los glúcidos, y de las hormonas sexuales, que se encuentran en la progesterona. Tenemos las prostaglandinas, que son lípidos cuya molécula básica está constituida por 20 átomos de carbono, que forman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Sus funciones son derivadas diversas. Se destacan producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y cierre de heridas, aparición de fiebre como defensa de las infecciones, la reducción de la secreción de jugos gástricos y como hormonas locales. El siguiente grupo de los biomoléculas son los ácidos nucleicos. Tanto el ADN como el ARN pertenecen a un tipo de moléculas llamada ácidos nucleicos. El descubrimiento de estos ácidos se debe al investigador Friedrich Miescher, el cual investiga los leucocitos y espermatozoides del salmón, de los cuales obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. Por encontrarse dentro del núcleo, llamó a esta sustancia nucleína. Años más tarde, se encontró que tenía un componente proteico y un grupo prostético. Debido a este último, es de carácter ácido. A la nucleína se le pasó a llamar ácido nucleico. En la siguiente estructura química se encontrarán los dos tipos de azúcares que forman el ADN y el ARN. La diferencia entre ambas radica en la presencia de un grupo de hidroxilo o alcohol en la ribosa o el hidrógeno en la desoxirribosa unidos al carbono 2. Una base nitrogenada son compuestos orgánicos cíclicos, que incluye dos o más átomos de nitrógeno y son la parte fundamental de los ácidos nucleicos. Biológicamente existen 5 bases nitrogenadas principales que se clasifican en dos grupos. Las bases purínicas
derivadas de la estructura de las purinas, con dos anillos, la guanina y la adenina. Ambas bases se encuentran tanto en el ADN como el ARN. Y las bases piriminídicas, derivadas de la estructura de las pirimidinas, la timina, citosina y uracilo. La timina solo se encuentra en la molécula de ADN, el uracilo solo en la de ARN y la citosina en ambos tipos de macromoléculas. En este gráfico podrán observar dicha clasificación. Las funciones de los ácidos nucleicos son: como función principal es la de transmitir y almacenar la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función. La primera es sacar copias de sí mismo, duplicarse, asegurándose de transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Y la segunda, transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula, la herencia. A este proceso se le denomina transcripción. Proteínas. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Los aminoácidos se dividen en dos tipos: en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son 9 y no los fabrica el cuerpo o hace en cantidades muy limitadas y que por lo tanto deben ingerirse a través de los alimentos. Y los aminoácidos no esenciales, que son 11 y los sintetiza o fabrica el propio cuerpo a partir de otros aminoácidos existentes. Durante el proceso de la digestión, las largas cadenas de proteínas se descomponen en aminoácidos a partir de los cuales cada organismo construye sus propias proteínas. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones de las proteínas. Desempeñan un papel fundamental. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasa o hidratos de carbono, para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno, el dióxido de carbono. Funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúa como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchos otros. Propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas son la estabilidad. Hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenadas o en el que se desarrollen su función, de manera que si su vida media
sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. Y la solubilidad se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas también tienen algunas propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. Es el caso de la especificidad, que esto es, su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta diferente de las demás y de la función que pueden tener otras moléculas. La amortiguación del pH o la capacidad electrolítica que les permite trasladarse de los polos positivos a los negativos y viceversa. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.